En esta clase vamos a estudiar el capítulo 3 del libro Abhidhamma en la vida cotidiana, los factores mentales sanos, kusala cetasika, o factores mentales hermosos, sauvana cetasika. Vamos a utilizar la presentación de PowerPoint y vamos a comenzar en la diapositiva número 2, los factores mentales hermosos. Es preferible utilizar el término factores mentales hermosos en vez de factores mentales sanos, porque estos factores mentales, estos 25 factores mentales, se combinan o se asocian no solamente con las conciencias sanas, sino también se asocian con conciencias resultantes y conciencias funcionales. De cualquier manera, en el libro se utiliza el término factores mentales sanos. Nosotros vamos a utilizar el término también factores mentales hermosos. Entonces, existen 25 factores mentales hermosos que están divididos en diferentes subgrupos. Tenemos 19 factores mentales universales. Esto significa que estos factores mentales se asocian con todas las conciencias hermosas. Y después tenemos 3 abstinencias que vamos a estudiar, 2 ilimitados y la sabiduría o la no ignorancia, un factor mental. Entonces estos son los 4 subgrupos de los factores mentales hermosos. Repitiendo, los 25 factores mentales hermosos se dividen en un grupo de 19 factores mentales universales, otro grupo de abstinencias 3, otro grupo de ilimitados 2 y el último grupo, la sabiduría o la no ignorancia 1. Entonces ahora vamos a comenzar estudiando los factores mentales universales. Nosotros no vamos a estudiar todos los factores mentales universales en esta clase o en este capítulo. Vamos a estudiar solamente algunos de estos factores mentales universales. Vamos a comenzar con el primero, que es la fe o la confianza. En Pali se denomina Saddha. La voz Pali Saddha significa aquello por medio del cual uno coloca la mente correctamente. Es aquello que nos permite colocar la mente correctamente en el objeto y de esta manera tener estados mentales sanos. Saddha es creer en aquello que es real. Solo creer en cosas que realmente existen se denomina Saddha en Pali, que nosotros lo vamos a traducir aquí como fe o confianza. La fe o la confianza, Saddha, tiene 2 aspectos. Uno de ellos es clarificación de la mente. Cuando nosotros tenemos Saddha, fe o confianza en nuestra mente, se dice de que nuestra mente está clara, está pura. Y el segundo aspecto es arrojo o ir hacia adelante. Existen diferentes símiles para explicar este factor mental. Uno de ellos es el símil de la gema. La gema que tiene la propiedad de purificar el agua. Y cuando esta gema se inmerge en el agua turbia, tiene el poder de hacer que el agua se vuelva transparente sin impurezas. De la misma manera, cuando Saddha surge y está presente en la mente, se dice de que remueve los impedimentos y hace de que la mente esté pura y sin impurezas mentales. Entonces este es el primer factor mental hermoso universal.
En el material de la clase se puede leer que la fe o la confianza, sada, significa creer en el karma y sus resultados. O sea que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la fe o la confianza es creer en aquello que es real. Vamos a continuar en la diapositiva número 4 con el siguiente factor mental, que es la atención plena, sati. El término pali sati literalmente significa recordar, pero como factor mental sano significa la presencia de la mente. Cuando nosotros tenemos atención plena, se dice de que la mente está firme en el objeto, no se aparta del objeto. Este factor mental de la atención plena o sati es muy importante para aquellos que practican la meditación vipassana. Existe un discurso, un sutta muy importante, que es el gran discurso del establecimiento de la atención plena, el Mahasatipatthana Sutta. Y este discurso es muy importante para aquellos que practican meditación vipassana. Y en este discurso se enseña o se explican las distintas modalidades de la aplicación de la atención plena. Se dice de que la atención plena tiene la característica de no fluctuar, de no apartarse en el objeto. Como dijimos anteriormente, la atención plena, cuando existe atención plena, la mente está firme en el objeto. La mente confronta el objeto de meditación. Y se dice de que este factor mental es considerado como protector o guardián de la mente. Cuando existe atención plena en nuestras mentes, se dice de que nuestra mente está protegida de las impurezas mentales. El Buda también dice de que la atención plena es esencial en cada acto, en cada acción. O sea, de que no puede haber nunca exceso de este factor mental. Cuando puede haber exceso de la fe o la confianza, sada, o de la sabiduría, paña, no puede nunca haber exceso de este factor mental. Y las últimas palabras del Buda precisamente fueron una exhortación a la práctica de la atención plena. El Buda, antes de morir, dijo apamadena sampadita, y eso significa que uno debe realizar acciones meritorias sin negligencia o con diligencia. Entonces este es el segundo factor mental hermoso, y es un factor mental hermoso universal. Vamos a continuar con la diapositiva número 5, donde vamos a estudiar dos factores mentales hermosos: la vergüenza moral, hiri, y el miedo moral, ottappa. Estamos usando una diapositiva, la número 5, pero en realidad estos son factores mentales hermosos diferentes. El primero de ellos, la vergüenza moral, hiri, es sentir vergüenza de realizar malas acciones. Y el otro factor mental, el miedo moral, ottappa, es experimentar miedo o sentir miedo de realizar malas acciones. Ambos factores mentales, la vergüenza moral y el miedo moral, fueron denominados por el Buda los guardianes o protectores del mundo, Lokapala, precisamente porque estos factores mentales protegen al mundo de caer en un estado generalizado de inmoralidad. Se dice que cuando estos factores mentales están presentes en la mente de los seres o de la gente, existe armonía y la convivencia entre los seres del mundo es agradable y prevalece la tolerancia y el respeto.
Entonces, estos dos factores mentales, la vergüenza moral y el miedo moral, son también factores mentales hermosos universales. Vamos a continuar con el próximo factor mental, que es el no apego, alova. Alova está formado del prefijo a, que significa opuesto, y lova, apego. El prefijo a en Pali no solamente significa negación, no, sino también el prefijo a significa el opuesto. Entonces, en este caso, el opuesto de lova es alova. Nosotros traducimos al español como no apego. Y alova no es meramente la ausencia de apego, sino la presencia de buenas cualidades mentales, como por ejemplo la generosidad y la renuncia. Alova tiene la característica de no adherirse al objeto. Y el símil que se da es el agua o la gota de agua en la hoja de loto. También alova es un factor mental hermoso universal. En el material de la clase ustedes van a poder leer historias acerca de la diferencia entre la avidez y la no avidez. Hay la historia de un bhikkhu ávido y de un hombre ávido, y también la historia de un bhikkhu sin avaricia y un hombre sin avaricia. Continuamos con la diapositiva número 7. No enojo, en Pali adosa. También adosa está formada del prefijo a, que significa opuesto, y dosa, enojo. Adosa no es meramente la ausencia de enojo, sino también la presencia de cualidades buenas o positivas, como la benevolencia, la mansedumbre, etc. Se dice de que adosa o no enojo tiene la característica de ausencia de fiereza u oposición. El amor benevolente, metta, que se explica también en este capítulo, es una modalidad de este factor mental adosa o no enojo. No siempre que hay no enojo hay metta, pero siempre que hay metta hay no enojo. El amor benevolente, metta, tiene o toma como objetos los seres vivientes. Solamente cuando nosotros tomamos los seres vivientes como objeto y deseamos que estos seres estén bien, estén felices y estén en paz, se dice de que este factor mental o esta modalidad del no enojo está presente. Pero puede haber ocasiones en las cuales no existe amor benevolente, pero existe no enojo o adosa. El símil que se da para explicar este factor mental es un amigo apacible. Y también el no enojo es un factor hermoso universal. En el material de la clase ustedes van a poder leer la historia de el Bodhisattva Mahapaduna. Ahora, nosotros vamos a continuar con la neutralidad de la mente, Tatra Mayatata. Y la neutralidad de la mente es equilibrio o imparcialidad de la mente. Y dentro de este factor mental se incluye la cualidad
de la ecuanimidad hacia los seres vivientes, que es upekkha, que es otra de las 4 moradas sublimes. Existen 4 moradas sublimes: el amor benevolente, metta; la compasión, karuna; la alegría o regocijo ante el éxito de los demás; y la ecuanimidad, upekkha. Cuando nosotros practicamos ecuanimidad hacia otros seres vivientes, se dice de que esta es una modalidad de este factor mental, la neutralidad. Cuando nosotros practicamos ecuanimidad, nosotros tratamos a todos los seres sin discriminación, sin preferencia, sin prejuicios, considerándolos como iguales. La neutralidad de la mente tiene la característica de conducir a la conciencia y a los factores mentales asociados con igualdad. Y el símil que se da es el conductor de un carro con muchos caballos, que puede mantener a todos los caballos funcionando o tirando el carro correctamente. También la neutralidad, o tatra mayatata, es un factor mental hermoso, universal. Ahora, entre la diapositiva número 8 y la diapositiva número 9, nosotros deberíamos incluir a otros factores mentales hermosos universales, pero que nosotros no vamos a estudiar en este curso o en este capítulo. Si ustedes están interesados en estudiar estos factores mentales hermosos universales, son 12 factores mentales divididos o agrupados en 6 pares. Ustedes pueden leer el compendio de la Abhidhamma en la página número 81 y 82. De cualquier manera, nosotros no vamos a estudiar estos factores mentales. Tampoco están tratados en el capítulo 3 de la vida en la vida cotidiana. Vamos a continuar con la diapositiva número 9, que son las 3 abstinencias. Las 3 abstinencias son factores mentales hermosos, pero no son universales, son variables. Cada vez que surgen, estos no surgen cada vez que surge una conciencia hermosa. Estos 3 factores mentales tienen la función de abstenerse deliberadamente de la mala conducta corporal, de la mala conducta verbal y del incorrecto medio de vida. Entonces, las 3 abstinencias son el recto lenguaje, que es en Pali Sammavacha o Samavacha; la recta acción, Sammakamanta; y el recto modo de vida, Sammaājiva. Estos factores mentales, las abstinencias, operan únicamente cuando se presenta la ocasión y uno se abstiene. Es decir, cuando existe la ocasión o la oportunidad de transgredir por medio del lenguaje y uno se abstiene de esta transgresión, se dice de que este factor mental está funcionando o ocurriendo en nuestra mente, el recto lenguaje. De la misma manera, cuando existe la ocasión o la oportunidad, o se presenta la ocasión o la oportunidad de cometer una mala acción o transgredir por medio del cuerpo, y uno se abstiene de esta transgresión, se dice de que es este factor mental, la recta acción, que está operando, ocurriendo en nuestra mente. Entonces eso es la recta acción, Sammakamanta. Y la tercera de las abstinencias es el recto modo de vida. Cuando existe la ocasión o la oportunidad de transgredir por medio de nuestro modo de vida y uno se abstiene
se dice de que opera o ocurre en nuestra mente ese factor mental denominado recto modo de vida. Cuando una persona se abstiene de realizar malas acciones, pero cuando no surge la oportunidad o la ocasión, o sea, de que uno se abstiene sin que la ocasión o la oportunidad surja, esto no es el caso de las abstinencias, o aquí no operan las abstinencias, sino que es un caso de la conducta moral pura, o sila en Pali. A su vez, cada una de estas tres abstinencias puede ser de tres tipos. La abstinencia natural, Sampata Virati, la abstinencia por preceptos, Samadana Virati, y la abstinencia por erradicación, Samucheda Virati. La abstinencia natural significa abstenerse de realizar malas acciones cuando ocurre la oportunidad o la ocasión, tomando en consideración nuestra posición social, rango, edad, etc. Muchas personas que no son budistas, por ejemplo, practican recto lenguaje, basados en su filosofía o su religión. Entonces, cuando una persona observa el recto lenguaje de esta manera, esto se denomina la abstinencia natural. En el compendio de la Abhidhamma el ejemplo que se da es abstenerse de robar, porque la reputación de uno podría perjudicarse si uno es descubierto. Entonces ese sería un ejemplo de abstinencia natural. El segundo tipo de abstinencia es abstinencia por preceptos. Y en este caso es cuando uno ha tomado preceptos, o los 5 preceptos, por ejemplo, y uno se abstiene cuando ocurre la ocasión o la oportunidad porque uno ha tomado preceptos. Esto es lo que se denomina la abstinencia por preceptos. Y el tercer tipo de abstinencia es la abstinencia por erradicación. Y está asociada con las conciencias ultramundanas del sendero. Cuando las conciencias ultramundanas o las conciencias del sendero surgen, tomando el nirvana como objeto, se dice de que uno erradica las disposiciones a realizar malas acciones. Entonces eso es lo que se denomina abstinencia por erradicación. Y estas abstinencias son factores mentales hermosos variables. Como dijimos anteriormente, no siempre surgen, sino surgen en algunas ocasiones. Estos factores mentales surgen solamente cuando surge la ocasión o la oportunidad de transgredir a través del lenguaje, a través de la acción o a través del modo de vida. Y a un nivel mundano no pueden coexistir los tres en una misma conciencia. O uno se abstiene del lenguaje, o uno se abstiene de la acción, o uno se abstiene de un incorrecto modo de vida. A un nivel ultramundano se dice de que estos tres factores mentales pueden ocurrir simultáneamente, o ocurren simultáneamente. Entonces, esa es la explicación de las tres abstinencias en la diapositiva número 9. Vamos a continuar con la diapositiva número 10, que son los ilimitados. En Pali, apamaña, ilimitados o inconmensurables. Se denominan limitados o inconmensurables porque estos factores mentales se deben desarrollar hacia todos los seres vivientes sin exclusión. Los ilimitados o los inconmensurables son sinónimos de las Brahma Viharas o las moradas sublimes.
En realidad hay 4 ilimitados o inconmensurables, hay 4 Brahmas Viharas: el amor benevolente, metta; la compasión, karuna; el regocijo o alegría altruista, mudita; y la ecuanimidad, upekkha. Aquí se enumeran 2, porque los otros 2 ya están incluidos dentro de el no apego a dosa. Dijimos de que el no apego, dentro del no apego o a dosa, está incluido el amor benevolente o metta. El amor benevolente o metta es una modalidad del factor mental no apego a dosa. Entonces, como ya está incluido ahí, no se incluye dentro de esta categoría. Pero nosotros tenemos que entender de que metta o el amor benevolente es uno también de los ilimitados. Y el otro factor mental, que es la ecuanimidad, upekkha, está incluido como una modalidad de la neutralidad de la mente. Entonces, por esa razón tampoco se incluye dentro de este grupo. Y estos 2 factores mentales, la compasión, son factores mentales hermosos variables. Eso significa de que solamente surgen cuando nosotros tomamos a seres con nuestra conciencia. No siempre que surge una conciencia hermosa, surgen estos factores mentales ilimitados. La karuna o la compasión tiene como característica promover la eliminación del sufrimiento de los demás. Por lo tanto, el objeto de la compasión o karuna son seres que están en estado de sufrimiento, seres que están sufriendo. Y la compasión es querer aliviar, quitar el sufrimiento de estos seres. Y el otro factor mental, mudita o el regocijo o alegría altruista, el objeto son los seres que han alcanzado éxito. Cuando otra persona ha alcanzado éxito, nosotros podemos desarrollar regocijo o alegría altruista, regocijarnos del éxito que este ser o estos seres han obtenido. También la alegría altruista podría ser desear que este ser o estos seres no se separen del éxito que han obtenido. Entonces podríamos decir que hay 2 modalidades. La primera es regocijarnos del éxito que este ser o estos seres han obtenido, y la otra sería que estos seres no se separen del éxito que han obtenido. Y también son factores mentales hermosos variables. Como dijimos, no siempre surgen cuando surgen las conciencias hermosas. Y el próximo factor mental es la no ignorancia, amoja. Amoja está formado del prefijo a, opuesto, y moja, que ya vimos, ignorancia. Entonces, amoja no es meramente la ausencia de la ignorancia, sino también la presencia de buenas cualidades como la sabiduría. En los textos Pali y en la literatura Pali hay distintos tipos de sabiduría. La sabiduría como aprendizaje del Dhamma o de las enseñanzas. Eso sería, por ejemplo, un tipo de sabiduría. Aprender acerca de la enseñanza del Buda en el Tipitaka es un ejemplo de sabiduría. Y experimentar las verdades descubiertas por el Buda, o, por ejemplo, percibir las 3 características de la impermanencia, insatisfactoriedad e insubstancialidad. Eso también es un tipo de sabiduría.
experimental, y a un nivel más elevado el conocimiento del sendero y el conocimiento de fruición. Eso también es sabiduría. Esto se denomina en Pali Pañña. También hay una clasificación de sabiduría como sabiduría inherente y sabiduría adquirida. La sabiduría inherente, Jati Pañña, significa tener una conciencia de reconexión con tres raíces. Solamente aquellos seres que tienen una conciencia de reconexión, la conciencia de reconexión, Patisandhicheta, es la primera conciencia en una existencia en particular. Esta conciencia de reconexión puede estar asociada con tres raíces o con dos raíces o sin raíces. Se dice que solamente aquellos seres que tienen una conciencia de reconexión asociada con tres raíces, no apego a loba, no enojo a dosa y no ignorancia a mojo, solamente estos seres poseen sabiduría inherente. O sea, de que no hay mucho que hacer con relación a la sabiduría inherente, porque eso está determinada por el tipo de conciencia de reconexión que los seres tienen. Solamente los seres que tienen conciencia de reconexión con tres raíces tienen sabiduría inherente. Y se dice de que solamente los seres que tienen conciencia de reconexión con tres raíces pueden alcanzar la iluminación en una existencia en particular y también desarrollar jhanas o absorciones. Los seres que tienen conciencia de reconexión con dos raíces o sin raíces en esa existencia en particular no pueden alcanzar la iluminación y tampoco desarrollar absorciones o jhanas. Y el otro tipo de sabiduría es lo que se denomina sabiduría adquirida, Pavati Pañña. Y este tipo de sabiduría es la inteligencia y sabiduría que uno va adquiriendo a través del estudio, el entrenamiento y el aprendizaje. O sea, este tipo de sabiduría es una sabiduría que cualquier ser puede adquirir a través del esfuerzo, de la determinación, a través del estudio y el entrenamiento. En el material de las clases, en la página número 14, se explica cómo uno puede hacer para cultivar la sabiduría inherente y la sabiduría adquirida. Y también la diferencia entre la fe sada y la sabiduría. Entonces, con esto nosotros terminamos el capítulo 3. Las lecturas recomendadas en la página con la diapositiva número 12 es leer el capítulo 3 del libro Abhidhamma en la vida cotidiana, y también es posible consultar la quinta clase del curso introductorio de Abhidhamma, y en el compendio de Abhidhamma, el Abhidhammata Sangaha de Anuruddha, leer las páginas 79-85. También en las páginas de internet del CMBT hay un escrito acerca de la fe y la confianza que pueden consultar si ustedes están interesados en profundizar acerca de este primer factor mental hermoso, Sada, la fe y la confianza. Entonces, con esto nosotros terminamos el capítulo 3.